Lunes 6 de noviembre. Saludos, señoras, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las informaciones que aparecen publicadas en los diarios de Córdoba, Diario de Córdoba, El Día, Diario ABC. Hoy, como cada lunes, nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, buenos días, José Luis. Como saben, director de ABC Córdoba. Comentábamos antes de empezar que un día más tenemos a mucho Puigdemont en las portadas, hoy con una foto robada de su declaración ayer en Bélgica, en Bruselas. Y empezamos rápidamente. A 5 columnas, todos los periódicos, dice el Diario de Córdoba, el juez permite seguir en Bélgica a Puigdemont. Y lo están viendo con esa foto que les comentaba ayer, del interrogatorio del juez instructor. El Diario del Día, el juez belga deja en libertad a Puigdemont, dice, la misma foto, o similar. El expresidente del gobierno o del govern y los exconsellers se entregaron en una comisaría de Bruselas. Y el Diario ABC, a toda página, la página 1, luego tenemos la página 2 que comentaremos, la justicia belga deja en libertad a Puigdemont, dice. El expresidente y 4 exconsejeros que se entregaron ayer a la policía no podrán abandonar Bélgica. Luego hay otro dato que vamos a destacar a continuación, al margen de este. Bueno, en principio sorprendió quizá que se entregara a Puigdemont para evitar la imagen de la detención, fundamentalmente. Sí, porque ya había recibido alguna llamada al abogado y, bueno, yo creo que calcularon el hecho de hacerlo de motu propio para evitar esa imagen de ser detenido. Y bueno, se abre ahora un periodo en el cual nos puede llevar perfectamente entre 2 y 3 meses, con lo cual el señor Puigdemont va a ser candidato del PDeCAT a las elecciones catalanas desde Bélgica, una situación muy llamativa, sí, pero evidentemente bien calculada desde el primer momento que este señor decidió marcharse de Cataluña, dejar de abanderar el proceso y llegar hasta Bélgica, que no es un país cualquiera, a la hora de desarrollar con mucha más lentitud todo este tipo de trámites judiciales. Hay una estrategia, está clara, el tema de elegir un juez flamenco o intentar que fuera el juez flamenco pidiendo una declaración en neerlandés, que por supuesto Puigdemont no habla. El tema de entregarse a él, la intención de su abogado de ir posponiendo, retrasando la decisión del juez, toda una estrategia que no parece que sea fortuito. Claro, evidentemente, en el momento en el que el señor Puigdemont recalase en España, fuese detenido, yo creo que los tiempos incluso darían para no solamente ser investigado, o lo que antes llamábamos imputado, sino que hasta podría ser condenado e inhabilitar como medida cautelar su participación en unas elecciones. El hecho de estar en Bélgica lo que provoca es que todo eso se demore, existe una especie de burbuja o de blindaje transitorio hasta que se tramite la euroorden que el gobierno español, que la justicia española ha pedido a Bélgica para que entregue al señor Puigdemont. Tampoco es casualidad que el señor Puigdemont haya elegido al abogado que ha elegido, que como todos sabemos ha asesorado a terroristas de la banda ETA durante mucho tiempo, que iban precisamente a Bélgica para intentar sortear y eludir las redes de la justicia española. Lo que pasa es que el caso es muy distinto. Se ha comparado mucho el tema del terrorista con el tema Puigdemont. Cuando un terrorista recibe una orden de expatriación o de regreso a su país para cumplir una condena, puede pedir un asilo político porque la justicia de allí no entienda que las medidas son correspondientes, pero aquí solamente es para prestar declaración, con lo cual no se entiende que Bélgica pueda retrasar o pueda impedir que venga a prestar declaración en España. No, evidentemente no es comparable, lo único que es comparable es el hecho de que se trata del mismo abogado. Sí. Lo que sí es cierto es que, y se da la circunstancia también muy curiosa, de que todo el clan soberanista independentista que hasta ahora mismo ha achacado al Estado español que las decisiones que está tomando una jueza, que no se nos olvide del minuto 1 que son decisiones tomadas por una jueza, están influidas, según ellos, o están intoxicadas por la política, aquí lo que están buscando es justamente ellos eso, que la política influya en las decisiones judiciales que se puedan tomar en Bélgica. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya el ex primer ministro belga se manifestaba ayer comparando de nuevo la actuación de Rajoy con el franquismo, y el propio ministro del Interior, que actualmente tiene el gobierno de Bélgica, también ayer acusaba a España de no asumir una decisión democrática como la que estos señores tomaron el 1 de octubre con esa pantomima de referéndum. Es decir, hay una predisposición política, evidentemente, yo creo que hasta incluso esto va a acabar generando un problema interno en Bélgica, porque es un gobierno que está dividido entre los flamencos más radicales, que es la parte a la que está apelando Puigdemont, y la otra parte más moderada,
Y aquí hay una predisposición política a intentar imponer esas directrices y esas salvaguardas para que el señor Puigdemont perfectamente pueda utilizar este túnel que está utilizando y llegar a las elecciones habiendo dejado detrás todo lo que está dejando, ¿no? Claro, pero es curioso que en este caso la tutela que ha encontrado Puigdemont en Bélgica será de Jan Jambon, que es un líder filonazi. De hecho, este hombre fue polémico en su día porque disculpó a los colaboracionistas flamencos que pelearon junto a los nazis en la Guerra Mundial. O sea, una persona que no oculta y que sin embargo están parando a gente de Esquerra Republicana, a gente de PDeCAT o de Convergencia. Sí, bueno, sin escrúpulos, quiero decir. No, lo que se demuestra efectivamente es que estos señores secesionistas, soberanistas, independentistas, como queramos llamarle, ante todo son pragmáticos. Sí. Es decir, como parafraseando lo que decía Groucho Marx, si no les sirve estos principios puede buscar otros, ¿no? Sí. Ellos no tienen ningún problema en mudar de principios según las circunstancias, de irse a un país determinado si eso les aclara y les da ventaja sobre el resto. Y no olvidemos también que es lo que para mí me resulta muy llamativo, es decir, ya es ni siquiera en la propia parte de la sociedad soberanista independentista catalana, el hecho de que no le censuren a este señor la actitud de absoluta cobardía de haber sido el primero en abandonar el barco, cuando se supone que el capitán es el último que abandona el barco. Y no va a pisar, o pretende no pisar la cárcel, mientras que otros sí están ya en prisión preventiva. Pero además, el propio PDeCAT, el propio Artur Mas y todo ese conglomerado, ya ha bendecido que él sea quien lidere la candidatura, descartando esa vía que se había abierto con Santi Vila, el ex consejero que dimitió 5 minutos antes en previsión de lo que venía, con lo cual todavía es más gravoso, todavía es más sorprendente todo lo que está sucediendo en torno a la figura de este personaje caricaturesco ante todo. Claro, pero yo creo que el tema de poner a Puigdemont de candidato ha sido un último intento de liderar la coalición, porque saben que si va otro, Junqueras se lo comía, con Puigdemont había una opción. Esta semana es la semana decisiva para saber si los partidos concurren a la elección del 21 de diciembre coaligados en alianza. Da la impresión digo, de que no va a ser así. Esquerra quiere jugar sus bazas y las quiere jugar con Junqueras, que aun estando en la cárcel, yo creo que él está convencido que puede ser presidente de la Generalidad catalana. El PDeCAT, que buscaba esa alianza y lo que busca realmente es rentabilizar todo este culebrón a pesar de un personaje y con un personaje como Puigdemont, va a tener que ir solo. Y luego están elementos como la CUP, que pretende ir sola, y en Común Podem, que es Ada Colau y Pablo Iglesias, que parece ser que también concurrirían solo. Otra cosa, Chimo Puig me parece de número 1, ¿no? Efectivamente, otra cosa es cuando finalmente salgan los resultados, que ya están avanzando ese sondeo y no está claro nada, no está claro que se imponga ninguno de los bloques, por decirlo de alguna forma, el constitucionalista y el no constitucionalista. Veremos a ver qué es lo que sucede después, el papel que puede desarrollar el PSC en ese ámbito de bisagra, que aunque parece que es constitucionalista, siempre es muy proclive a andar en relaciones políticas pues, con Esquerra, etcétera, etcétera. Está claro que estamos en una clave electoral. Después de toda la dramática situación que se ha vivido en Cataluña y que sigue esa herida en la sociedad, no nos olvidemos que donde difícil va a ser que se restañe, ya estamos en clave electoral. Todos los pronunciamientos, todas las decisiones, todos los movimientos de los protagonistas de este lamentable episodio ya van en clave electoral. Y a partir de ahí es donde tenemos que empezar a leer qué es lo que puede suceder ya de cara al 22 de diciembre. Y luego hay otra circunstancia que quizá no hayamos caído, o sí, y no se está reflejando. Va a tardar más o menos la justicia en aplicar, en condenar o en absolver a esta gente. Inhabilitarlos casi seguro, prisión o no, no lo sé, pero quienes van a inhabilitar a Junqueras, a Puigdemont, a Forcadell, con lo cual es muy probable que a mediados, en febrero o marzo, el gobierno autonómico, si saliera las tesis de los independentistas, se quedará pues, descabezado por completo. Pues sí, probablemente, dependiendo de los tiempos de la justicia, que en España sabemos que no son muy rápidos, pues podría darse esa circunstancia, evidentemente. Si estamos hablando de que Puigdemont va a repetir, Junqueras, 3/4 de lo mismo, pues no sé si en la configuración de esas listas, supongo que tendrán calculada esa posibilidad y habrá que mirar en los segundos y terceros puestos ante una situación como la que comenta de una inhabilitación, pues que sería una de las medidas
más lógicas que se pudieran tomar y de entrada las más inminentes, después de que se puedan o no juzgar y ser condenados. Lo que pasa es que lo que te dice es que todos los cabezas posibles están en el Artur Mas ya hace tiempo, sí. Convergencia se quedó sin líderes, una vez que Artur Mas está inhabilitado, Puigdemont lo va a estar, sí. Y Santi Vila ellos mismos lo han inhabilitado. Y en el caso de Esquerra, los dos líderes naturales, tanto este hombre Junqueras como Carme Forcadell, también van a estar habilitados, con lo cual le queda la opción Tardá y Rufián, que están en Madrid. No tienen más líderes ya, al menos con capacidad de liderar un proyecto. Bueno, no menospreciemos el sentido de la medida dentro de la desmedida de todos estos dirigentes y de todas estas formaciones. Probablemente, y esto es una opinión personal, evidentemente, yo creo que ellos piensan que el cartucho de las elecciones del 21 de diciembre hay que terminar de quemarlo con estos protagonistas. Creo que el desarrollo de su andanza de cara a esa opinión pública, a esos posibles electores independentistas, es una rentabilidad política que deben de consumar. Otra cosa es lo que pase después. El escenario que tú planteabas de marzo, de que se han inhabilitado, puede que entonces estas mismas formaciones ya estén calculando que otros segundos, terceros puestos en esas listas sean los que verdaderamente, si los resultados electorales les son favorables, retomen la bandera de la independencia. Y ahí yo no descartaría la figura de Santi Vila, que a lo mejor ahora puede parecernos que ha sido descartado o descastado, y a lo mejor puede ser recuperado pensando un poco en esas circunstancias que pudieran venir, porque tampoco olvidemos que entre ellos mismos, dependiendo de cómo sean sus resultados en las elecciones del 21 de diciembre, así serán las relaciones o las cábalas que hagan. Hay un último referente catalán que trae el diario ABC, dice que ni una sola sanción a funcionarios se ha producido desde que se aplicó el artículo 155. Esto es muy significativo, porque hubo una llamada a la insubordinación, a la insumisión, a la desobediencia. Hemos visto cómo hay concentraciones en el Parlamento, en el Ayuntamiento, que da la sensación que son casi más los asesores que los trabajadores. Yo no conozco, lógicamente, quiénes son cada cual, pero por la presencia y por la forma de moverse. Parece que la sociedad catalana empieza a recuperar poco a poco la normalidad a pesar de la llamada a la insurrección. Bueno, se cuestionó antes de que se aplicara que era un 155 blando. Luego, evidentemente, se ha visto que la sola aprobación de la aplicación del 155 y la puesta en marcha ya significó una auténtica disolución prácticamente de toda esa testosterona que se había puesto sobre la mesa. Incluso hubo unos días en los que parece que ciertamente se había normalizado, tranquilizado las cosas. Digamos que la gráfica de agitación ha vuelto a subir desde el momento en el que se ha producido pues, la huida a Bélgica y las detenciones, pero sí es verdad que ese dato es muy revelador, en el sentido de que la aplicación del 155 no ha ido con todos los caballos de potencia, sino que se ha intentado regular y modular el efecto, buscando más lo disuasorio, buscando una entrada suave, pero evidentemente firme, que tiene que seguir sus pasos y que a lo mejor de momento no está teniendo la severidad que a lo mejor se puede tener, pero también jugando un poco con los tiempos políticos. Tengamos en cuenta que por un lado están los tiempos políticos, la aplicación del 155 que lleva sus trámites, pero que la rienda sigue estando en manos de los políticos, y por otra parte está la vía judicial. La jueza Lamela, y que es la que está protagonizando la causa abierta, con las detenciones, con la huida de Puigdemont y todo ese proceso judicial que de momento van en paralelo, pero cada cuestión tiene sus tiempos y sus efectos. Sí, pero yo me refiero sobre todo a que los trabajadores los funcionarios fundamentalmente, no confían en que el proceso vaya a triunfar y que luego pudieran ser indultados por insubordinación. O sea, que da a la gente como bastante ya asumido, lo dan por amortizado. Finiquitado todo este proceso. Sí, que esto va a ir donde va a ir y que por muchas vueltas que le dé, porque puede haber quien piense que va a triunfar el independentismo el 21 de diciembre, que eso va a significar un indulto para todos los damnificados, etcétera. Pero la gente no se lo acaba de creer. Yo creo que es que la convocatoria de elecciones que hizo Mariano Rajoy, que yo creo que incluso pilló por sorpresa a más de uno en Cataluña. A los suyos incluso. Incluso a los suyos probablemente, pero al primero que se le achaca el no haber tenido reflejos para anticiparse es a Puigdemont, el no haberlo convocado él. De alguna manera, pasados los días, yo creo que todo el mundo ve esta situación como un tiempo muerto.
Un tiempo muerto que va a durar 2 meses hasta que llegue el 21 de diciembre y una vez se abran las urnas de verdad, las legales, y todo el mundo se manifieste y veamos los resultados, pues probablemente se reactivará todo de nuevo. Entonces podemos estar en ese impasse de que la normalidad, los trabajadores, los funcionarios, los asesores, están como en un tiempo muerto, un tiempo de espera, en el cual es como si volviésemos un año hacia atrás, no hubiese pasado nada y estuviésemos pendientes como de una segunda parte, un segundo round, donde ya tomados los resultados veamos cómo queda el escenario político en Cataluña y cuál va a ser la nueva inventiva y la nueva senda que se va a adoptar en caso de que el secesionismo vuelva a ganar. El descanso entre primera parte y segunda parte del partido. Puede ser que estemos en ese descanso. Bueno, vamos avanzando. Hay un tema internacional que aparece en todas las portadas, una nueva matanza en Estados Unidos, lo traen todos los periódicos. El diario ABC abre la página 2 con ello. Al menos 27 muertos, dice, tras un tiroteo en una iglesia de Texas. El diario El mismo tenor, al menos 27 muertos tras un tiroteo en una iglesia baptista de Texas. Y también el diario ABC lo he leído por ahí, al menos 27 muertos tras en el diario Córdoba, tras un tiroteo en Texas. Bueno, parece que no tiene nada que ver con el tema terrorista ni con el tema ISIS, sino que es la violencia que tienen tan incorporado los americanos en su forma parece que en este caso no es como el último episodio de Manhattan, donde tampoco terminaba de estar muy claro la vinculación, que parece ser que finalmente sí era, pero evidentemente, la espiral de violencia en Estados Unidos, la famosa ley que permite el uso de armas, pues evidentemente lleva a la concurrencia de este tipo de episodios que últimamente nos puede estar pareciendo más frecuentes, ¿no? Pero que son habituales, desgraciadamente, en Estados Unidos ante esas circunstancias y evidentemente la mente y la predisposición asesina de algunas personas. Es que es curioso que los americanos tengan una enmienda a la Constitución, no sé qué número es, que da derecho a autodefenderse con la posesión de armas, algo que cualquier país civilizado sonaría un poco medieval, ¿verdad? Lo entendería, claro. No se puede entender cómo en una gran parte de esos estados convive esa tesitura que parece sacada de una película del oeste, ¿no? Donde cada uno se defendía como podía con su arma. Vamos a lo local. El diario Córdoba trae una foto de la Marcha Verde, que ayer inundó, recorrió las calles de Córdoba. Titula La Marcha Verde contra el Cáncer reúne a 10.000 personas en el vial, y una foto y firma Manuel Murillo de participantes ayer en la Marcha contra el Cáncer. Lo he leído en otros periódicos, está en todos los periódicos, arriba más abajo, pero bueno, es el diario El Día también lo trae la portada. La Marcha contra el Cáncer reúne a miles de personas en el vial norte de Córdoba. Digo que es una cita bien eludible y una reivindicación que lamentablemente se repite año tras año, que es más inversión, más apuesta por la investigación fundamentalmente. Sí, evidentemente las iniciativas crecen en torno a la lucha contra el cáncer y todas son muy positivas y cuantas más haya mejor, porque realmente es una de las principales, si no la principal causa de muerte que tenemos en Córdoba o en España, y la necesidad de que haya más fondos para investigación, eso es ineludible, porque de hecho se está comprobando que la investigación en el ámbito del cáncer y de los tumores empieza a dar sus resultados en muchas de las patologías que hay dentro de las enfermedades del cáncer. Y es ineludible que tanto por la parte pública como por la parte privada, que se está haciendo muchísimos esfuerzos, sigan aumentando, y todo este tipo de acciones, como la carrera que hubo ayer en el Vial, pues lo que sirven es sobre todo para recordarnos, para llamar la atención y para mostrar el compromiso de la calle, de la gente anónima y su sensibilidad ante una enfermedad pues que es muy grave, muy triste y que desgraciadamente sigue muy presente entre nosotros. Además está demostrado que es directamente proporcional la inversión con el éxito de la investigación. No existe la investigación esta romántica del señor en su laboratorio. Aquí se pone dinero alto de la mesa y hay resultados, si no se pone no hay resultados. Sí, y además yo creo que los propios responsables médicos, los investigadores, no paran de lanzar mensajes. Cualquiera puede leer una entrevista que hay muchas veces de grandes gurús, de grandes facultativos, grandes personas que trabajan en la investigación del cáncer, que tienen muy claro eso. Es decir, llegará un punto, llegará dentro de 10, 20 años, donde tipos de cáncer que tenemos ahora, que nos parecen un mundo, se podrán curar, se podrán prevenir o se podrán atajar con muchísimo menos efectos incluso de los que tienen ahora, ¿no? Y en ese afianzamiento, en esa confianza que ellos tienen, es donde todavía tiene más sentido el hecho de que se vuelque más dinero para la investigación. El hito no lo encuentro ahora, que quizás fue en páginas anteriores, que hay muchas personas que no están acudiendo a los diagnósticos preventivos en cáncer de colon, en cáncer de mama. También hay que insistir mucho en eso, que hay una parte de la lucha contra el cáncer que depende de nosotros mismos. Por supuesto. Primero depende de nuestro hábito de vida. Sí.
y todos los médicos de familia en ese sentido, y yo creo que ahora mismo hay una dinámica, una corriente, un relato que se llama, que se insiste en esos hábitos de vida, ¿no? Que además yo creo que todo el mundo, todo el que nos está viendo, es consciente de que están cambiando muchas cosas en los últimos años, desde que practicamos más deporte, nos cuidamos más en la alimentación. Y evidentemente depende de nosotros a la hora de intentar adelantarnos, porque eso es clave a la hora de poder luchar contra el cáncer. Atajarlo en un momento en el que ya no haya prácticamente opciones, sino el llegar a tiempo, hacerse una prueba médica, hacerse una mamografía o cualquier síntoma que entendamos que se sale de lo habitual. Eso es fundamental que pongamos de nuestra parte. Seguimos hablando de salud. Dice el diario El Día, muy rápidamente, los profesionales del SAS sufren en 10 años más de 1.100 agresiones. Es otra lacra que hay que acabar con esto. Y sobre todo, creo que hay que trabajar mucho más en el origen, ¿verdad? Porque ir a intentar parar con un guardia de seguridad una agresión, al final va en contra de la fórmula. Ya, no, es evidente, pero si hay un guardia de seguridad puede que sea mejor, sí, porque sirva de efecto disuasorio. Es que forma parte de una dinámica en la que hemos entrado en determinadas profesiones, donde se ha perdido el respeto, donde evidentemente incluso estos profesionales carecen de elementos de estima, iba a decir de autoridad también, pero profesiones como la de los médicos, los enfermeros, los profesores, los maestros, los jueces menos, porque evidentemente sí, hay que tomarse mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pero hay determinadas profesiones que han entrado en una espiral en la que se les falta el respeto con absoluta normalidad, no hay ningún tipo ya de reconocimiento a la tarea tan importante que desarrollan, y en los centros de salud y en los hospitales, que es este caso, pues bueno, desgraciadamente continúa ese goteo de agresiones verbales y de agresiones físicas tremendas. Yo me refería a que el malestar en la sanidad o malestar en la educación, como tú no puedas pegarle al consejero, ¿a quién acudes? Pues al que tienes más cercano, el que te atiende, que es el maestro o el médico. Por eso decía que había que intentar solucionar el problema para evitar que hubiera ese malestar en la sanidad pública o la educación pública, por esos dos casos que tú nombras. Pero yo añadiría lo que tú comentas, que es cierto, es decir, que se pueda estar molesto con el sistema que te retrasa una prueba, porque estás cansado porque no te operan o porque ha habido una negligencia médica. Independientemente de eso, hay una predisposición de la sociedad, de la mayoría, de una manera de actuar carente de valores, de educación y de respeto. Es decir, es que muchas veces estas agresiones de las que estamos hablando es simplemente porque no está más de 5 minutos el médico, o porque me ha atendido tarde, o porque directamente llego imponiendo y diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es decir, que corresponde a una manera de proceder que vemos en la sociedad, no solo en este ámbito, sino en otros también, que yo creo que tiene más difícil cura que la que tú comentas, ¿no? Que desgraciadamente ese malestar no se puede volcar directamente sobre el responsable político, y con quien se paga, digámoslo así, es con el primer eslabón o el segundo eslabón de la cadena, ¿no? Por acabar con el tema sanitario, dice el diario Córdoba que hay 80 transexuales que reciben atención sanitaria en Córdoba. Transexuales son personas que no se reconocen su identidad sexual y que se aplican unos tratamientos básicamente hormonales para cambiar su sexo. Son muchos, 80, quizás parece que eso es algo más residual. Bueno, hay que recordar que en Andalucía el cambio de sexo es una intervención quirúrgica que está costeada por el sistema andaluz de salud. El número 80, que nos puede parecer muy pequeño y minoritario para la población total, no sé si que equivaldría al porcentaje que pueda haber de población transexual en todo el mundo, pero evidentemente, bueno, lo que ya nos está diciendo es que hay un camino abierto por el cual se están acogiendo casos que ya se están tratando. No puede que dentro de 2 o 3 años, si hablásemos del mismo tema, aumenten. Todavía puede ser un tema, no voy a decir tabú, pero que de momento va ganando pocos espacios o va teniendo lentamente esos espacios que la propia Administración en Andalucía ha decidido darle. Un tema que es muy complicado, no quiero entrar aquí, pero hace Araceli Arjona un artículo en el diario, un reportaje en Córdoba, y nombra 2 o 3 casos que son curiosos, porque uno son 2 hermanas que las dos han decidido cambiar de sexo, y otro es uno que es hijo de una promotora, de una señora que es promotora. ¿Dónde voy con esto? Es más fácil invita a ciertas circunstancias a esta decisión de cambiar el sexo, porque es curioso que haya 2 hermanos, es curioso que sea uno el hijo de una señora que lidera una asociación de transexuales.
Esa respuesta es complicada. Muy complicado eso, sí. Es complicada, porque además entraríamos en un terreno en el cual se está dirimiendo ahora mismo un debate que entra desde el plano psicológico hasta el plano biológico, hasta el plano genético, hasta el plano filosófico incluso. Es complicado, yo no sería capaz ahora mismo de advertir si hay una predisposición en esa toma de decisiones porque se conviva en un ámbito familiar o en un ámbito social donde sea recurrente el tema de la transexualidad por una cuestión u otra, porque entonces eso estaríamos entrando de lleno en pensar que es algo casi conductual o casi psicológico. Y todavía hay mucha discusión en cuanto al origen que hay en una persona de esa necesidad mental de cambiar su orientación sexual en la que le ha dado la propia biología, ¿no? Es un debate muy profundo, Obviamente es objetivo también que en un ámbito en el cual ese tema sea un tema o un eje central de reivindicación, como puede ser el caso de esta señora, que es una líder, hombre, no me atrevería tampoco a decir que es algo que pueda supeditar a otra persona a hacerlo, ¿no? Pero evidentemente debe tener su influencia. Debe mirarse eso. No digo que esté mal, que cada cual es libre de decir... No estamos prejuzgando a nadie. Claro. No estamos prejuzgando a nadie porque además seríamos tachados, seríamos crucificados en 5 minutos. Pero evidentemente yo creo que es un tema muy profundo, ¿no? Evidentemente hay muchas tesis, hay muchas líneas de investigación para advertir por qué se produce esto, por qué en la mente de una persona se produce esto. Hay quienes piensan que es una cuestión psicológica, una cuestión fisiológica, hay quienes piensan que está más la psicología que la propia biología. Es un tema bastante profundo. Vamos con la economía, que es menos opinable. El diario ABC trae dos informaciones muy interesantes. La primera, la cosecha del olivar bajo denominación de origen va a caer entre un 5 y un 20%, referencia que también aparece en otro periódico. La parte buena de la botella, la parte llena, es que va a ser aceite de gran calidad, según parece. Bien, efectivamente, ese aceite que se vende bajo el sello de las denominaciones de origen, que en Córdoba tenemos 4, Lucena, Montoro, Adamuz, Baena y Priego, no suele ser, digamos, el que ocupa más porcentaje de la venta de aceite. La mayoría del aceite se produce envasado por grandes marcas, se sigue vendiendo mucho a granel, y la venta de aceite bajo los sellos de denominación pues todavía no acapara un gran porcentaje. Es verdad que tiene muchísimo valor añadido porque lo que se pretende precisamente es eso, dotarlo de una calidad que lo diferencie en el mercado de otros aceites. En Córdoba hay 200.000 hectáreas cultivadas en las 4 denominaciones de origen, es la provincia andaluza con más denominaciones de origen protegidas, y por las previsiones que hacen cada uno de los marcos parece ser que va a haber oscilaciones y que van a estar en algunos sitios muy por debajo de la pérdida de fruto y de aceite que va a haber en toda Andalucía, que está en torno a un 14%, en Córdoba en general un 9%, y en otros parece que va a ser mayor. Depende también de la orografía de los sitios, de los territorios. Hay territorios donde hay más olivar en pendiente, hay territorios que van a tardar más en recogerlo, hay territorios que van a esperar a que vuelva a llover y hay territorios que están empezando y van a empezar esta semana. Incluso esta mañana ya ha trascendido una noticia, y es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir parece ser que habría pedido al Gobierno que aprobase un decreto de sequía. La situación es bastante extrema y bastante preocupante porque ha llovido 2 días prácticamente y no ha llovido lo suficiente como para que, efectivamente, para que tenga una repercusión en el fruto, engorde, no pierda más rentabilidad grasa que está teniendo, y hay mucha preocupación en el sector ahora mismo con este asunto. Otra información económica a la que me refería, también en el ABC, habla de que las empresas de la provincia de Córdoba venden a Cataluña o en Cataluña bienes por valor de 333 millones de euros, que es casi lo que se compra. Córdoba tiene un balance en ese sentido hacia Cataluña de compra-venta, de importación-exportación, si vale el término, pues casi parejo. Sí, y además es muy positivo si lo enfrentamos al resto de provincias de España, donde la diferencia entre lo que se le compra a Cataluña o a las empresas de Cataluña y lo que se le vende a esa comunidad autónoma es mucho mayor. En Córdoba está prácticamente equilibrado. Las empresas venden sobre todo agroindustria, casi en la mitad de esos 333 millones, y muchos productos metalúrgicos, ¿no? Frío industrial, cobre, derivado de la metalurgia.
donde precisamente es en ese sector donde hay más preocupación por todo lo que está pasando, ¿no? Digamos que si pusiéramos en una tabla los mercados a los que vende Córdoba, detrás de Italia y Portugal, me parece, estaría Cataluña. O sea, estamos hablando de una cifra muy importante. La preocupación de las empresas cordobesas es que esta inestabilidad política que está allí ahora mismo sucediendo y ya está paralizando la toma de decisiones de algunas empresas, pues se agrave y sobre todo que altere la estabilidad económica española, que es donde podría sentirse más dañada la economía cordobesa, que recordemos que ahora mismo es la primera tasa de paro de España y se prevé que el año lo concluya creciendo casi la mitad de lo que va a crecer Andalucía y va a crecer España. Esto además es una llamada a la llamada al boicot. Muchas veces cuando boicoteamos una empresa catalana estamos boicoteando la nuestra, la de aquí de Córdoba, que a su vez está vendiéndole o aceituna o cobre a la catalana, que al final no le compramos nosotros el armario industrial, realmente con producto español o cordobés. Claro, hay mucha sensibilidad en los mercados cuando se trata de la compra de productos, y esta oleada independentista, pues que lleva pareja una oleada de boicot a productos catalanes, pues evidentemente puede que también acabe perjudicando a la propia economía cordobesa, porque allí se instale esa sensación de boicot a los productos españoles, ¿no? Y en este caso, pues con el potencial que estamos viendo que tiene nuestro mercado productor hacia el mercado catalán, pues evidentemente también sería una manera de verse erosionado. Claro, ya ocurrió hace un tiempo, se intentó boicotear a Coipe, que Coipe realmente lo que comercializa son aceitunas cordobesas. Sí, claro. Y claro, boicotear a Coipe es boicotear a nuestros olivareros. En este caso habrá empresas que se dediquen a construir armarios industriales, que la chapa venga de aquí de Córdoba y realmente luego la venden los catalanes. O sea que estamos en un efecto boomerang, esto es muy peligroso. Vivimos una economía global, una economía en la que la localización no era como antes. La localización influye en muchos factores y puede que los propietarios de una empresa localizada aquí pues no sean realmente cordobeses. Yo creo que habría que optar, manteniendo estas buenas cifras, por una tercera vía, que fuese el de intentar que hubiera más casos como el de Pastas Gallo, que pudieran venirse a Córdoba. Ahí, en ese sentido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Lucena ya ha habido 2 o 3 iniciativas de intentar atraer a empresas, y no me parecería mala idea en este momento intentar, bueno, pues ofrecer Córdoba como un destino tranquilo, bien comunicado, de estabilidad, hombre, con una alta tasa de paro y con mucha burocracia y muchos problemas, pero nunca está de más en ese río revuelto que pudiéramos pescar algo. Trae el diario ABC también, vamos terminando. El asunto de Villarejo, de nuevo la juez Lamela, que ha ordenado el ingreso en prisión para Villarejo, Salamanca, comisarios, por una trama en su día de, bueno, trama ilegal, lógicamente, de operaciones muy extrañas con Guinea y sí. con... Bueno, parece que el comisario Villarejo, oriundo del Carpio, bueno, parece que tenía un pequeño cuerpo paralelo de actividades paralelas muy cuestionables, que son las que ahora finalmente han salido a la luz, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo eso, porque este hombre es cierto que estaba o ha sido salpicado o ha estado emparentado con asuntos bastante turbios. Sí, al menos ilícitos casi seguro. Y para terminar, tema del fútbol, el deporte. El diario El Día trae una foto, este es Asensio, creo, ¿no? Asensio en la parte alta del día, el Real Madrid se reactiva con una goleada ante un L caído a Las Palmas, y el diario ABC sí que trae el tema más local. Foto para el presidente del Córdoba, para Alejandro González, y para el técnico Juan Merino. Dice el diario ABC, tensión interna por los resultados. La directiva del Córdoba duda de Merino y la plantilla no termina de dar un plan. La verdad es que son 3 partidos, 2 derrotas y un empate. Un punto de 9. Sí, con lo cual Merino no tiene unos papeles, unos números como para presumir mucho. La verdad es que es una información bastante interesante la que publicamos, porque al parecer este domingo las aguas iban muy turbia y muy alterada en el Córdoba Club de Fútbol. Se habla de una pequeña rebelión interna del vestuario, ha chocado desde el primer momento con los métodos de Juan Merino. No sé si es que esos métodos son excesivos, que me parece que no, por lo que se plantea, que entrenar más y potenciar más el apartado físico de los que tenía el anterior entrenador. Y por otra parte se ha abierto ahí una pequeña espita de discusión interna en la propia propiedad, ¿no? Porque parece ser que el presidente Alejandro González es de la sensibilidad, o era de la sensibilidad este fin de semana, de dar carpetazo a este entrenador, según las informaciones que nosotros tenemos, frente a la opinión del padre y propietario, que era mantener un poco más la calma. Lo que está claro, la reacción no llega, el Córdoba es penúltimo, y eso acrecienta los nervios, acrecienta la tensión interna, que es lo que se ha producido este fin de semana. Lo peor, quizá, Paco, es se está trasladando a la sociedad, al graderío, como de que se puede hacer poco. Cada vez hay menos gente en el Arcángel.
Bueno, eso, el último partido en casa con el Numancia creo que fue la peor entrada desde hacía años, con 8.000 espectadores y tenemos una masa social que creo que es de 13.000 abonados, si no me equivoco. Creo que la gente empieza ya a desencantarse porque no le ve vuelta a la situación, porque cada vez es peor y este año además es que está tomando ya unos tintes y un cariz muy preocupantes. Estamos ahora mismo muy cerca del parón navideño ya, prácticamente falta un mes y medio y la situación del Córdoba es que está a 4 puntos de salir de la zona de descenso, el próximo partido es con el último, con el Sevilla Atlético, se juega muchísimo, hay muchos nervios. Pero Osasuna el viernes. Perdón, Osasuna el viernes, pero bueno, pronto será el Sevilla Atlético. Es que puede que nos veamos en una situación de que llegue el paro navideño y no hayamos salido del descenso y eso sí que es muy preocupante. Y lo peor es que dentro hay pocos resortes ya. No sé si en el mercado de invierno volverán a fichar a 6 o 7 jugadores, como ha ocurrido siempre, pero eso es prácticamente empezar una nueva temporada, desestabiliza el equipo y las sensaciones son muy negativas. La verdad que es preocupante, sobre todo por lo que dicen, ¿no? Porque no hay un plan. Lo trae el diario ABC hoy, no se ve un plan como. Y la semana que viene los Osasuna, partido que se puede perder. Sí, Osasuna está en puesto alto. Está en puesto alto. La dinámica, sobre todo, es que dentro parece que no hay la plantilla está muy tocada, en el sentido psicológico, me imagino, porque no saca adelante los partidos. Es verdad que el partido del Lorca se perdió en el minuto 91. Eso redunda en la debilidad mental del jugador. Pero si además parece que como hay es un choque con el nuevo técnico, pues evidentemente cuando no hay una comunión en el vestuario y una comunión del vestuario con la propiedad, pues todo eso son cosas negativas. Bueno, pues esta tarde a las 8:30, recuerden, tertulia deportiva del Córdoba Club de Fútbol, dentro del área, Nacho Serrano con su invitado, creo que Laro Rodríguez, en fin, no quiero equivocarme. A las 8:30 tienen todo el resumen del partido de ayer, del sábado, con los comentarios. Lo que dejamos aquí para que no dé tiempo para más, como siempre, muchas gracias por tu comparecencia, por tu aportación y como cada día le dejo ahora con Ángel Mellado y con su Café y Media. Mañana martes volvemos a vernos. Hasta mañana, gracias por su atención.